En la clase 2 avanzamos al análisis comparativo de los sistemas laneros, doble propósito y carniceros. Estamos llegando así al tercer trayecto de esta clase, donde la idea es profundizar cuáles son las características diferenciales desde otra óptica, qué resultados económicos y cómo podemos valorar a los sistemas lanero, doble propósito y carniceros en la actualidad. Tradicionalmente, cuando analizamos cómo están compuestas las majadas, hay un parámetro que nos ayuda a comprender cuál es la orientación del sistema, que tiene que ver con la composición porcentual de las categorías ovejas, capones y carneros, donde en los sistemas carniceros el porcentaje de hembras que entran a servicio es mayor que los doble propósito, y en los laneros tradicionales, donde ese porcentaje de ovejas es reemplazado por una categoría que es la categoría capón, capón lanero, que este 18%, 20, 22%, los sistemas laneros tradicionales en la actualidad se va corriendo y este porcentaje es cubierto por ovejas. ¿Por qué es cubierto por ovejas? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos cuál es la participación y el aporte de la producción de carne por oveja en un sistema lanero. Y vamos a ver que la concepción tradicional es muy diferente a la situación actual, en la cual la carne hace un aporte valioso, por lo tanto los capones van siendo reemplazados por vientres que producen lana y producen corderos, carne. Los porcentajes de carneros varían. ¿Por qué varían? Varían en función de la extensión de los potreros de servicio. Eso es uno de los factores más importantes que lo define. Y los porcentajes de señalada, si bien nosotros podemos analizar el porcentaje de señalada esperable en las razas doble propósito y esperar que sean más altos, en la práctica a veces eso no sucede y tiene que ver con las tecnologías de manejo que se aplican, que suelen ser inadecuadas o ineficientes. Por lo tanto, cuando ponemos a indagar un poco más sobre estos indicadores, nos damos cuenta de que hay una brecha que se podría cubrir aplicando pautas adecuadas de manejo. Vamos a analizar un poquito cuáles son las características de los sistemas tradicionales. Y cuando hablamos de sistemas tradicionales, estamos hablando en la descripción que podemos encontrar hace 50 y 60 años de la ganadería ovina en los sistemas carniceros, doble propósito y laneros en nuestro país. La idea es ver qué cosas se repiten y qué cosas se van modificando a través del tiempo en este análisis comparativo que estamos teniendo en esta tercera parte de la clase. Los sistemas laneros, en general, están compuestos por las razas merino, que es la raza principal de nuestro país, por la orientación de los sistemas laneros patagónicos, y también por la raza ideal, que como hemos visto, aparece en Mesopotamia. ¿Dónde se ubican? Bueno, en ambientes áridos y semiáridos sin monte. El tipo de sistema son los típicos patagónicos, sistemas extensivos a semiextensivos. ¿Cuáles son los objetivos de producción? Más cantidad de lana y más fina. ¿Cuáles son los criterios? Cantidad, calidad de lana y no desertizar. Es decir, aplicar pautas de manejo de pastizales que frenen el proceso de desertificación patagónico. El objetivo secundario, y sobre esto vamos a analizar cuán secundario es, son los corderos livianos. Sabemos que las razas laneras, en ambientes patagónicos, producen corderos livianos. Y en zonas, por ejemplo, de precordillera o de pastizal subandino, se comienzan a utilizar cruzamientos terminales sobre las ovejas de refugo con razas carniceras, donde
Hembras y machos de este cruzamiento van a venta y no se guarda reposición. Por eso se usa con la oveja que da su última cría, la oveja de refugo. ¿Es algo muy difundido? No. Pero los productores más avanzados en Patagonia están incorporando estas pautas de manejo. ¿Cuál es la señalada promedio de los establecimientos patagónicos representativa de la zona de meseta y de las características climáticas de Patagonia? El 55 al 60%. ¿Cuál es la prolificidad buscada? Asegurarnos que una oveja pueda producir una cría por parto. La mortandad de adultos es más elevada que en el resto del país. ¿Por qué? Porque si bien no hay alta incidencia de enfermedades, hay emergencias climáticas, hay presencia de predadores, en especial en los campos que han estado mucho tiempo abandonados o que están cercanos a un parque nacional. El aumento de la población de pumas, de zorros, genera que sean campos con mucha mortandad de adultos y también mortandad de crías. Por eso hoy bajamos a la mortandad perinatal, que es más alta por las condiciones climáticas y por la presencia de predadores. La producción de lana corresponde a los kilos de lana propio del merino. Y lo que es valioso destacar en este caso es hacer énfasis en que, si bien estos valores de señalada son promedios de Patagonia y de los sistemas laneros, las nuevas líneas genéticas del merino y las nuevas pautas de manejo aplicadas por los productores en determinadas regiones más beneficiosas ambientalmente de Patagonia, permiten que los productores puedan ubicarse aún en los años malos arriba del 80% de señalada. Los sistemas carniceros utilizan razas carniceras o cruzamientos con razas carniceras, razas prolíficas, dónde se deben desarrollar y en zonas donde haya buena disponibilidad de pasturas o sobre un pastizal natural rico y abundante. Son sistemas de semi-extensivos a semi-intensivos. Los objetivos tienen que ver con mayor producción de carne de cordero. Hablamos de carne de cordero y no hablamos de otras categorías porque es lo que principalmente se comercializa en el mercado interno. Los criterios son cantidad y calidad de carne. La lana, en este caso, sí es un subproducto. Tipos de lana como objetivo secundario, bueno, lanas cruza mediana o cruza gruesa, tiene que ver con las razas que se utilizan. La señalada es mayor al 80% por el tipo de razas, por el tipo de ambientes donde se utiliza. La prolificidad buscada es un mayor porcentaje de melliceras, por eso hablamos de 2 crías por parto. La mortandad de adultos es más baja y la mortandad perinatal va a depender mucho de la fecha de servicio. Si la fecha de servicio está estacionada, la mortandad perinatal va a ser más baja, y cuando se tomen todas las medidas de manejo nutricional y alimenticio de la majada, esta mortandad perinatal también va a tender a ser más baja. Eso lo vamos a ver en las clases que siguen. La producción de lana es propia de las razas carniceras. Y finalmente las razas doble propósito, Corriedal, Romney Marsh, que solemos encontrar esta última raza en Mesopotamia y en Cuenca del Salado, en lugares donde hay más presencia de humedad, nos permite ubicarlas en una mayor amplitud de razas. Por eso sabemos que Corriedal está distribuido a lo largo de todo el país. Los sistemas doble propósito están desarrollados en sistemas extensivos a semi-extensivos, al igual que los laneros. Los objetivos son cantidad, calidad de lana, de carne y el aprovechamiento de los recursos naturales. Los objetivos principales tienen que ver con lana y cantidad de lana, y como objetivo secundario la lana cruza fina, que fíjense que en un sistema doble propósito ese concepto debería estar balanceado. Lo que vamos a analizar es qué pasa en la actualidad con los mercados y por qué estamos diciendo que la lana cruza fina se convierte en un objetivo secundario cuando debería estar en un objetivo primario. Porcentaje de señalada del 60%. Si bien este porcentaje puede ser más alto, como decíamos alto, las condiciones de manejo hacen que se ubique ahí. La prolificidad buscada es superior a 1,3 crías por parto. Esto es
habitualmente el porcentaje de melliceros en la raza Corriedale suele estar en el 30%. La mortandad de adultos varía entre el 6 y el 12% en función del ambiente donde se desarrolle. Y la mortandad perinatal del 20% responde justamente a fallas en el manejo pre y periparto. ¿Qué está pasando en la actualidad? En la actualidad, en la región, los sistemas carniceros usando razas deslanadas están de moda. Los productores tienen gran interés en conocer y comprar y tener en sus establecimientos razas como la Dorper. ¿Por qué? Porque el problema de la lana, la atomización de los productores ovinos en la región, hace que sea muy difícil vender la lana y generalmente se cambia el producto por la esquila. De aquí que se suelen acumular productos de 2 o 3 esquilas, es decir, de 2 o 3 años de zafra de ese establecimiento, y la lana se termina convirtiendo en un problema. Pero analicemos un poco cuáles son los resultados económicos de un sistema carnicero que lo único que produce es carne. Nos vamos a detener, fíjense, si analizamos un poco el modelito que presentamos, tomamos una superficie para hacer los cálculos de 30 hectáreas y una receptividad de 18 equivalente ovinos por hectárea. Es una receptividad elevada para un pastizal natural y adecuada para una pastura implantada. Esto nos está permitiendo tener unas 540 ovejas en servicio todos los años y un número de carneros en servicio de 16. Fíjense, si nos pasamos a la columna de la derecha, lo que podemos ver es, por un lado, porcentaje de reposición, 23%, refugo de ovejas que salen por edad todos los años del 18, y un 3% de carneros por el tamaño de los potreros. Y un 5% de mortandad de adultos y de faltantes, esos animales que cuando se contabilizan en la manga nunca aparecen. ¿Cuáles son los resultados cuando estamos señalando el 80%? ¿Sí? Nos quedemos con este dato. 80%, 32 kilos de peso vivo de cordero a la venta. Estamos hablando más o menos de un rendimiento al gancho de la mitad, de 16, y se venden a los 3 meses. Esto es variable en función de las condiciones alimenticias. Como veíamos en el tema anterior, pueden salir a los 2 meses y medio, 3 meses. Todos los parámetros laneros están en 0 porque es un sistema con Dorper. Y ahora nos movemos con cuáles son los parámetros en un sistema que tiene un 120% de señalada. Recuerden que ese 120%, ese 80% de señalada, que representan a los corderos que señalamos, en este caso a partir de los 15, 20 días de nacidos, hasta el mes aproximadamente, por la zona en la que estamos, sobre el número de ovejas que entraron a servicio. Así calculamos el porcentaje de señalada. Generalmente de ese porcentaje, y así están hechas las cuentas, el 100% de los corderos machos se venden y de las hembras se venden lo que resta de la reposición. ¿Qué pasa con este sistema basado en razas deslanadas? Cuando calculamos el margen bruto, si la señalada es una señalada mala porque no aplico ninguna tecnología de manejo o nos toca un año muy malo y no estoy preparado para afrontarlo, me da negativo. A partir del 80%, recién con un 80%, tiene un margen bruto de 2.700 pesos. Margen bruto directo, ¿no? Y cuando supero el 120%, el margen bruto es competitivo. Es decir que en los sistemas deslanados hay que ser muy eficiente y tener señaladas muy altas que no son fáciles de lograr para poder decir que estoy corriendo la carrera.